Hola peloteras, hola peloteros. Vamos con un vídeo diferente y espero que refrescante en este tiempo de verano porque vamos a cambiar un poquito la dinámica. Venimos repasando los mercados de fichajes de los equipos de Primera Federación, de Segunda División A, más enfocados en quién llega, quién sale, por qué, si hay plusvalías, si hay jugadores ilusionantes. Ahora vamos a hacer algo diferente, porque está sonando para el Real Murcia dos goleadores tremendos, dos futbolistas que es impensable que hace unos años pudieran acabar en Primera Federación. Y ambos son delanteros, lógicamente, si son goleadores es que son delanteros. Con lo cual, me he propuesto hacer un vídeo de delanteros históricos del Real Murcia, porque si bien no voy a decir todos los grandes delanteros, sí que voy a mencionar unos cuantos. Es decir, lo típico que se comenta de no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Porque como le falta la guinda del pastel, entre otros varios fichajes al Real Murcia de Joseba Echeverría 25-26, yo creo que es buen momento para poner los dientes largos a la parroquia pimentonera, habida cuenta de esos rumores de Falcao y de Balotelli. Además, son rumores que están fundados, porque una cosa es que se ofrezcan, otra cosa es que acaben fichando, pero algo ha habido seguro. Seguro que esos futbolistas o sus agentes o otros representantes se han ofrecido al Real Murcia. Si no, no tendríamos el siguiente tuit de Cazurreando, la Biblia del mercado de fichajes del fútbol modesto. El Real Murcia hay muchos nombres históricos de goleadores. Sonó Balotelli y ahora el de los muy cafeteros. Un pichichi de la tierra de Juan Valdés. Será por nombres y por dinero. Que venga, eso ya, pues eso ya no está garantizado. Pero si lo dice Cazurreando es que algo ha habido. Entonces, vamos a ponerle deberes a Falcao y a Balotelli, que es emular alguno de los mitos vivientes del Real Murcia en el capítulo realizador. Por ejemplo, 32 goles tiene el primero de la lista que he elaborado aquí. Que me he fiado mucho de Transfer Market. Lo que pasa es que Transfer Market se vuelve loca cuando no hay solo goles de primera y de segunda división. Cuando hay goles antiguos o de primera federación ya le cuesta más. Bueno, tienen que mejorar. Pero Pedro León ha marcado 32 goles, y eso que, como decía José Mourinho, 2 días atrás jugaba en el Getafe. 32 goles con el Real Murcia con un promedio de 0,19. El primer tanto lo metió el 8 de mayo de 2005 en segunda división en un derbi, Ciudad de Murcia 1, Real Murcia 3. La última diana, por ahora, esperemos que queden más, fue el 3 de noviembre de 2024, Ceuta 4, Real Murcia 2. Ahí el resultado no acompañó, cayeron contra el líder del grupo, que lo acabaría siendo, porque ascendería de manera directa, como todos sabemos. Pedro León, que marcó 10 goles en segunda, en su primera etapa, repartida en 3 temporadas, y lleva 22 en Primera Federación, con una primera temporada espléndida de retorno en la 22-23, en la que metió 15 goles como 15 soles, luego ha ido bajando 3 y 4, y desde noviembre no mete ninguno. Desde noviembre de 2024, falta le hizo en el playoff al Real Murcia a marcar, pero se puede redimir de sobra, porque si continúa, que nada hace indicar lo contrario, a sus 39 años buscará el ascenso a Segunda División. Ahora mismo tiene 38, durante la temporada va a cumplir y esperemos que también lo haga a nivel realizador. Yo creo que es una leyenda viva del Real Murcia, por mucho que el equipo esté en horas bajas, un conjunto que ha estado 18 temporadas en primera, que no está nada mal, ya quisieran otras muchas provincias como la mía, de la que ahora hablaré a continuación. Spoiler, voy a hablar de Zamora porque entre los goleadores prolíficos del Real Murcia hay varios con vínculos mayores o menores con el Zamora Club de Fútbol. Pero no nos adelantemos. Primero cerramos el capítulo de Pedro León, deseando que la 25-26 sea su temporada y la del equipo. Sigo con, bueno, palabras mayores. Este a lo mejor lo debería colocar en último lugar por ser el más simbólico de todos.
pero como Transfermarkt lo coloca el cuarto, aunque no es el cuarto, porque la propia Transfermarkt se desmiente a sí misma, pues yo voy a hablar de él ahora mismo, que es Roberto Figueroa, que ha marcado, bueno, marcó 64 goles. Es el más antiguo de todos, porque los metió en los años 80, pero también es el que mejor promedio tiene de los que os hablo en este vídeo, porque la media fue de 0,52, bueno, el promedio, 0,52 goles por partido. Jugó poco más de 130 encuentros y marcó 64 chirlitos, 22 en primera, máximo goleador histórico en primera división del Real Murcia. Es una barbaridad que este jugador caiga o haya caído en el olvido para la mayoría de aficionados que no son del Real Murcia y que yo no tuviera demasiadas referencias hasta hoy. Me sonaba, pero no lo tenía muy ubicado y esto me ha servido el hacer los deberes para el vídeo para conocer al bueno de Macho Figueroa, que era como se apodaba a este hondureño que venía de jugar el Mundial de 1982, el primero de la historia de la selección centroamericana, aquí en nuestro país. Le debió gustar esto y ya se quedó a vivir en tierras murcianas y después herculanas, porque fue al Hércules de Alicante en la 86-87. Pero fijaos que en tan solo 4 temporadas en el Real Murcia mete 64 goles, 22 en primera, 29 en segunda y después en la Copa y en la Copa de la Liga también facturaba de lo lindo, el jugador Catracho, que por desgracia es más leyenda todavía porque murió en 2020. Parece como que alguien pasa a ser todavía más inmortal cuando pierde la vida. Paradojas del destino. Pues murió en Estados Unidos de un infarto en 2020 cuando se había convertido en taxista. No sé por qué motivo, si no le dio para vivir del fútbol, porque aquí jugó en primera división varias temporadas y se codeó con algunos de los máximos goleadores de aquel entonces, por ejemplo, con Schuster, con Poli Rincón, con muchos futbolistas que metían muchos goles y él estuvo peleando el Pichichi en alguna que otra ocasión. Metió 11 y 11 en esas 2 campañas en primera división que disputó de manera consecutiva en el Real Murcia entre el 83 y el 85. Además, esto les gustará mucho a los murcianistas que no lo conocen, aunque seguro que sí, le marcaba muchos goles al Cartagena. El primer año ya se hizo eterno porque el 6 de enero de 1983, el Día de Reyes, les dio el mejor regalo posible, marcándole 2 goles al equipo cartagenero. Ya sabéis lo enconado de la rivalidad Murcia-Cartagena. Y el asunto es que esos goles sirvieron para empatar a 2, pero sirvieron para que no ganara el Cartagena y fueron uno de ellos de muy bella factura, casi sin ángulo, goleador insaciable, el futbolista hondureño, el Catracho, el Macho Figueroa. Roberto José Figueroa, máximo goleador histórico del Real Murcia en primera división. El resto de categorías, sinceramente, no sé si hay alguien que ha metido más, pero en primera, no. Hablo ahora bueno, también hay que decir que realizó, por cierto, el saque de honor en 2006. En el último partido de la Condomina estuvo haciendo el saque de honor Figueroa, con lo cual se despidió por lo menos de la que había sido su gente durante 4 temporadas, dejando el mejor de los recuerdos. Voy a continuar hablando de goleadores con uno que pasó por el Zamora Club de Fútbol y que yo me acordaba de que había pasado por el Zamora Club de Fútbol, pero no sabía que iba a figurar en esta lista. Me refiero a Chando, que metió 35 goles entre 2009 y 2013 en el conjunto grana, con un promedio de 0,30. 15 de ellos fueron en segunda y 17 fueron en segunda B para recuperar la categoría perdida sin solución de continuidad, porque baja en 2010-2011 el Real Murcia, sube en 2000, al revés, en 2009-10 baja y en 2010-11 vuelve a la división de plata. Y es un futbolista que estuvo 3 partidos cedido al Zamora Club de Fútbol en la temporada 2006-2007. Estuvo cedido y marcó 3 golitos. Cedido por parte del Lorca, que había subido años antes a segunda división con Unai Emery en el banquillo. Es un canterano del Real Mallorca, un goleador fugaz, porque hay varias temporadas del
Real Murcia, que en la 11-12 y en la 12-13 ya mete menos goles, Chando, pero es cierto también que hay una en la que mete 17 tantos para regresar a la división de plata. Por lo tanto, uno de los goleadores más recordados del siglo XXI del Real Murcia y que también yo recordaba que había metido 3 golitos en Zamora, pero no sabía que coincidían los dos datos, o sea, que habían metido muchos, muchos más en tierras murcianas para el equipo murcianista. Hablo ahora de el penúltimo que os voy a contar, el cuarto, que es Quique García, el obrero del gol. 48 tantos, promedio de 0,30, que es tan asociado a Murcia que a mí me sale pensar que es de Murcia, pero no, yo sé de sobra que no lo es, porque además su pueblo tiene una sonoridad especial, es de Motilla del Palancar, de Cuenca. Pero el obrero del gol yo siempre lo recordaré por esa temporada en la que se hinchó a marcar goles, ya fue su última en tierras murcianas porque estuvo entre 2008 y 2014, pero es que la 2013-2014 ya era de locura total, porque marcó casi la mitad de sus goles en Murcia en esa campaña, un total de 23 sobre 48 que metió, que fueron 36 en segunda división y 12 en segunda B, en la que ahora es la primera federación, aunque bueno, la segunda B se supone que tenía un poquito menos de nivel. El primer gol se lo marcó a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca el 3 de junio de 2009, cuando todavía formaba parte del filial y simplemente hizo unos cameos esporádicos en el primer equipo. Y cuidado, que tiene 48 goles, pero que le podría haber pisado los talones a Figueroa, por ejemplo, al Macho Figueroa, si se hubiera quedado un año más, que eso era muy complicado, todavía está a tiempo, porque tiene ahora mismo 35, sigue en las filas del Español, lo ha fichado procedente del Alavés, al que le dio más de media salvación en la temporada que acaba de finalizar, y yo le propongo como reto postrero de su carrera volver al Real Murcia, que esperemos que ya haya salido de Primera Federación y que en Segunda División meta dentro de un año o dos los goles que le faltan para igualar a Macho Figueroa, porque tiene una deuda consigo mismo pendiente en el sentido de que estuvo un año parado por una lesión de peroné que se produjo en 2011, se le fue complicando, no volvió hasta el año siguiente y cuidado porque hay un dato muy llamativo de que este hombre mejora con los años, porque en 2017 volvió a sufrir, ya en las filas del Eibar, entrenado por Mendilibar, una rotura de peroné. Evidentemente no hay dos lesiones iguales, yo no voy a ser médico, sería más grave la primera, no lo discuto, pero el caso es que en la que sufrió en 2011 estuvo prácticamente un año fuera de los terrenos de juego. Eso sí, el club tuvo un detalle de renovarlo y luego a la temporada siguiente con Julio Velázquez es cuando la descose y está a punto de subir a primera división, el Real Murcia, ahí en el playoff. Pero es que en 2017 esa rotura de peroné la supera en 2 meses y pico, que luego le cuesta pillar el tono otra vez, pero vaya futbolista. Y por cierto también la coincidencia con Pedro León en el Eibar. Así que vidas paralelas de Pedro León y de Quique García, porque a todo esto Pedro León antes me quedé asombrado con una temporada que tiene en el Eibar en la que marca 10 goles, en la 15-16. Bueno, pues, Quique García, que con el Alavés ha hecho fortuna, también pasó por Osasuna, por el Alavés, estuvo en el Middlesbrough, que es donde se marchó desde el conjunto del Real Murcia, y ha metido goles en todas partes, pero parece que cuanto mayor es, más mete. Antes metía pocos, pero eran muy bonitos, como el que le marcó al Madrid con Club Atlético Osasuna. Y siempre será ese futbolista del que Mendilibar dijo que era un mendrugo. Bueno, lo típico que dice Mendilibar sobre los futbolistas que le encantan y a los que se lleva a cualquier guerra. Y el último con el que voy a finalizar, que también metió muchos goles en primera en una sola temporada con el Real Murcia, en la última temporada que estuvo el conjunto pimentonero en primera división, en la 2007-2008, es Iván Alonso. Iván Alonso, el uruguayo nomás, que metió 49, promedió 0,30 y por eso tiene que volver Quique García, porque está a uno de los tantos que metió Iván Alonso, que incluso le marcó al Barça. Es de lo primero que te sale cuando buscas sobre él, sobre el futbolista uruguayo. Es que metió muchos goles Iván Alonso
en esa primera división. Y además es una historia muy curiosa la que tiene, porque es de familia futbolera. Ya su padre jugaba en el equipo charrúa, y él tiene primo futbolista, que es Diego Alonso. Coincidió con él en el Real Murcia en la temporada en 2005-2006. De hecho, él está 5 temporadas, llega del Alavés. Iván Alonso, el uruguayo, mete un gol en la final de la Copa de la UEFA que pierden 5-4 contra el Liverpool, esa recordada en Dortmund en mayo de 2001. Y en el Real Murcia marca goles en todas las categorías, en primera y en segunda división, hasta también en Copa del Rey, llega a meter algún golito. Y eso coincide con su primo, con Diego Alonso, que no es tan común coincidir en un país extranjero sin ser dos futbolistas estrellones mundiales con un familiar, y encima con un familiar que no es tu hermano. Aunque para hermano de Iván Alonso, Matías Alonso, que yo hacía tiempo había descubierto el dato de que tenían parentesco Matías Alonso e Iván Alonso, pero ahora lo que he descubierto es que Matías Alonso, que es muy recordado en el Zamora porque jugó media hora sensacional, pues eso, que hay que mencionarlo en este vídeo. No sabía yo que iba a tener que mencionar al bueno de Matías Alonso, que estuvo solo medio año en Zamora y que ahora es seleccionador uruguayo sub-17, en un vídeo en el que yo repasara los principales goleadores del Real Murcia, o por lo menos unos cuantos de ellos, los que más familiares me resultan para mí. No hablo, por ejemplo, de Moyano, de Mejías, hay otros muchos que me dejo por el camino, pero estos que estoy comentando son muy importantes. Y es que Matías Alonso ahora es un trotamundo, siempre lo ha sido, pero se ha sentado como seleccionador uruguayo sub-17. Pero en el caso de Iván Alonso, un futbolista que tuvo mucha historia porque en primera división dio la cara, porque en segunda división protagonizó un ascenso, porque se quedó antes de salir al Español, se enfrentó a Javier Clemente. Pues fijaos lo que es la vida, que ahora mismo es dirigente de Cruz Azul en México, y que entre medias, después de su etapa como futbolista, en donde aquí en España estuvo en el Alavés, en el Real Murcia, en el Español, antes de asentarse ya en México, en Cruz Azul, fue socio junto al Chino Recoba, uno de los mejores futbolistas uruguayos de la historia, que ahora tiene un hijo que empieza a despuntar en la Unión Deportiva Las Palmas, recién fichado. Bueno, pues Iván Alonso fue socio del Chino Recoba en una iniciativa solidaria, como se hacía eco en 20 minutos en el año 2018, creo, y esa iniciativa solidaria se llamaba Ecocinema y consistía en ir en una furgoneta alimentada por energía solar recorriendo zonas desfavorecidas de América y proyectar documentales, películas, charlas sobre su experiencia como futbolista. Así que Iván Alonso fue un jugador que trascendió las fronteras españolas y murcianistas, pero que dejó huella también en la condomina y que, como buen latinoamericano, pues quién sabe si puede inspirar a Falcao, o pueden comunicar y le puede decir, yo aquí estuve de maravilla. Y entonces el Tigre se puede animar y vivir otra aventura en el fútbol español después de aquellas en el Atlético de Madrid y en el Rayo Vallecano. No parece muy probable, pero oye, ha salido el nombre de Falcao, ha salido el nombre de Balotelli, también asociado al Burgos. Siempre leemos a Cazurreando y me ha dado la idea de decir, a ver, ¿qué goleadores ha tenido el Real Murcia? Para que se inspiren los nuevos. Y os he comentado las historias, grosso modo, de estos 5, que son Pedro León, Roberto Figueroa, Chando, Iván Alonso y también algún otro que me he dejado por el camino al hacer esta recopilación. Espero que os haya gustado, espero que os mole la trayectoria de estos jugadores y que sigamos compartiendo entre todos las mejores historias de fútbol modesto, de segunda división, de primera federación, y que me digáis cuál me he dejado por el camino, algún otro que merezca mención y cuál os apetece que llegue ahora al equipo grana, porque Iker Unzueta también ha sonado, pero parece que va hacia el Lugo. Placus es objeto de deseo del Real Murcia, pero el Castellón no sé yo si lo va a dejar salir. Ya tenéis el vídeo del Castellón
hace un par de días hablando más de lo que es el mercado actual. En fin, contadme lo que os plazca, lo que queráis, lo que os parezca oportuno aquí, en el pelotero del Antifaz. Difundid, compartid, dadle like. Nos vemos pronto y hasta la vista.